De regreso acá en libre sesión para seguir conversando. Está buena la conversación. deberíamos haber seguido grabando. Eso había que grabarlo. Va a volver a hacer la pregunta. Patatazo. Ahora, vuelva a hacer la pregunta porque ya se me olvidó como cambiamos de tema durante la pausa. No, yo no me olvido la respuesta. Ya, pero él se acuerda de la... Sí, yo creo que hay que establecer prioridades. Sin duda hay responsabilidades y es derecho y una facultad de los trabajadores perseguirlas. Y eso es un patrimonio y una autonomía que tienen ellos y sus organizaciones. Y cuando digo que los trabajadores han sido prudentes es porque ellos saben que hay que establecer prioridades dentro de estos. Yo he conversado con dirigentes a veces, si nosotros empezamos a hacer una seguidilla de demandas, vamos a partir en dos la corporación y tal vez se les va a pagar a ellos, pero lo que se va a ver afectado es la educación de los hijos de las vecinas y vecinos de nuestra comuna. Bueno, yo creo que eso ya está un poco ya partiendo, pero bueno, una apreciación. Es una apreciación personal, claro. Tal vez llegue a ser 4. Claro. Pero yo creo que es eso. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Vamos a solucionar el problema de la corporación en la educación si tenemos un alcalde tras las rejas o enjuiciado de alguna forma? Yo creo que no. La búsqueda de responsabilidades yo creo que no debe estar exenta de estos procesos, pero hoy día creo que la prioridad cuando tenemos una corporación sumida en un hoyo financiero gigante y además el resto de la comuna deprimida económicamente, no es prioridad, o por lo menos para mí como concejal no es prioridad andar haciendo la cacería. Eso sumado a que también con la experiencia que tuvimos la administración pasada, donde llevamos un juicio de remoción contra la exalcaldesa por notable abandono de deberes, donde uno de los puntos más potentes que tenía era el no respetar el incumplimiento del artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que tiene que ver con el no pago de cotizaciones previsionales. El Tribunal Electoral Regional nos encuentra la razón, pero allá en el Olimpo, en Santiago, lo desestiman porque no se podía comprobar la deuda de cotizaciones previsionales. Y eso, y hay que decirlo con todas sus letras, la contratación de abogados que asesoraron todas estas causas es a costa del bolsillo de los concejales. Entonces muchas veces la gente decía, no, pero ¿y cuánto? Y están esperando mucho, ¿y a qué hora? Pero no tienen ni idea del costo que hasta el día de hoy uno sigue cargando por esa búsqueda de justicia. Parece que estamos entrampados por todos lados. Sin duda, sin duda. El sistema. Y claro, a los concejales a veces nos ponen una capa en la espalda y pretenden que solucionemos cosas, pero me encantaría que pudieran conocer los límites que tienen las atribuciones y las facultades que tiene el Consejo Municipal, que es el Consejo Municipal el de las facultades, mucho menos la de los concejales por individual. Pudiéramos en este sentido hablar fundamentalmente entonces de los frutos que tiene el ejercicio de la política, porque no hay otro tipo de relaciones que se puedan construir si se quiere trabajar en un consejo municipal que tiene que asesorar y administrar un municipio que está a cargo del alcalde y que en este caso tiene una inversión o un saco roto, que significa su inversión, el poder generar recursos está lejos de los horizontes que en el mediano plazo se ven en Ancud, y pareciera ser que la realidad que hay que enfrentar apostaría, como dice Rodolfo acá, por la unidad en las decisiones y ver qué es lo que conviene más en torno a los escenarios catastróficos que tenemos. Yo creo que eso es... Hay una realidad que es catastrófica y que es la deuda que se arrastra y que tiene también otras aristas, que son las funciones de quién, por ejemplo, cobra esas deudas y quién administra esas deudas y cómo ese ente se comporta con los deudores, que son los trabajadores de la corporación. Me refiero a las instituciones previsionales, me refiero a las cajas de compensación, me refiero al sistema de endeudamiento, el cual tuvieron que caer las personas que fueron objeto de esta vulneración de sus derechos laborales, pero que en términos simples y económicos, bajo las lógicas que nos regimos actualmente, es uno más de los problemas que puede tener una empresa o que puede tener una persona de modo particular. Me refiero al escenario en el que se encuentra, de deudas, de no poder saldarlas, y cada uno de los caminos que voy a tomar trae obviamente costos negativos, inmediatos o posteriores. Y ahí muchas veces viene la necesidad de algunos municipios o de ideas bien alocadas, como las que hizo Lavín, por ejemplo, cuando está dispuesto a concesionar derecho a una cantidad de años con el fin de obtener recursos. Ni siquiera esas alternativas creo yo que se manejan dentro del municipio actualmente para poder generar recursos.
El arma al diablo podrían Pero- meter Hay como una hay una posibilidad. pregunta ahí. Y otra pregunta es, el ¿cómo voto se está sigue? acumulado Claro, también. sí. Ricardo, yo creo que la pregunta es la siguiente, porque más allá después del proceso de judicialización que puede perseguir la organización de trabajadores para poder tener esos recursos, es que hay que inventar esos recursos de algún lugar. Y lo que viene en el presente y en el futuro es cómo no seguimos agrandando esa deuda y cómo de alguna manera podemos tener el mejor plan de gestión económico que permita ir juntando recursos, ahorrando de alguna manera o generando nuevas ideas que puedan permitir, pero eso no va a ser de la noche a la mañana y no va a ser tampoco En un solo periodo. fruto de Pero que- la iluminación pero de Vladi, un grupo aquí reducido de pasa lo personas. Yo creo contrario, que pero- acá lo que hay que analizar en torno a lo político, porque yo estoy hablando de la esfera política, más allá de cuál es la influencia que pueda tener dentro de un municipio y dentro de la organización Sí. de la comuna. Sí, pero porque aquí el pasa municipio lo no se va a contrario. recuperar si se recupera solo el municipio de la administración de corporación. Es el contexto económico de Ancud, del archipiélago, de una zona determinada dentro de la economía. Es que separemos. No, pero- Tiene es que se- recursos Sí, claro, pero el se- archipiélago que son de alguna manera sobreexplotados por capitales externos y no hay recursos en el archipiélago. Sí, Esas Vladi, son pero- decisiones también más globales. Vladi, A pero eso es lo que voy yo. aquí tiene que separar dos cosas. La corporación tiene un problema financiero que para mí no tiene solución. Así lo digo claro, no tiene Cerremos solución. por- Claro, cerramos por fuera, pongámoslo, no tiene solución. Pero Y es tan más, mal está la cosa Pero que sí. estamos afectando a la gente. No, no. Me están viendo, no, pero yo como no, concentrado. La pregunta escucha, es, ¿estamos hasta el LOL o no estamos hasta el LOL? ¿Y cómo es Rodolfo, la situación pero más de la encima, si comuna? tú ves y tú descubres que realmente Yo creo que sí. lo que está pasando con esa contratación de los 55 personas que están solicitando el acuerdo de consejo que solicitó a la corporación, quiere decir que está al revés. O sea, si es Si es cierto, claro, tú me estás diciendo que están buscando una solución. Toda la gente está No, es lo llorando que- no, el es lo- mate, es lo claro. que yo espero, es lo que yo espero, Bueno, es lo que yo sí, estoy sí, llamando, sí, creo que es el rol claro. político que estamos Claro. evidenciando acá. Si Lo eso es digo por verdad, las quiere decir que intenciones de estamos para Rodolfo, el otro las intenciones lado. de Ale, las O sea, una de las intenciones cosas de que hay la que gente ha venido discutir, que es necesario discutir, es la priorización de los recursos. Exacto. Porque no puede ser Sí. que en el discurso, digamos, apretemos el cinturón, Claro, pero en la en la- práctica tengamos nuevas contrataciones y analizar si esas fueron realmente necesarias o no. Pero para eso hay que esperar la Exacto, información la oficial. Incluso desde el Tú punto cómo de vista priorizas y económico, después cómo incluso optimizas desde el ese punto de vista recurso. económico de Claro. generar movilidad, de generar recursos, de generar que una persona tenga empleo, también es un agente económico que activa. Eso también hay que tenerlo claro, pero creo yo que donde apuntamos es si es la decisión correcta o no de acuerdo a esas prioridades. Yo también considero que un municipio, al dar empleo, está dinamizando también la economía interna. Hay recursos, no los hay en este momento. Entonces 50 parece un número desproporcionado. ¿Cuál es la decisión que hay tras? ¿Por qué se toma ese tipo de decisiones? Bueno, Creo que ese es hay el un camino que hay que tema- buscar, porque si no vamos a seguir en entender por qué se está acrecentando cada vez más el hoyo financiero, ver cómo hay que responderle a los acreedores y ver cuáles son los problemas que a Eso- diario comienzan a vivir las personas que, por ejemplo, no pueden acceder a recursos. Y eso de las nuevas contrataciones, Rodolfo, ¿ustedes como concejales tienen atribución para fiscalizarlo? No, esos son atribuciones que están alojadas solamente en la corporación. Nosotros del Consejo Municipal actúa a nivel municipal. A nivel Ahora, de municipio. Sí, ¿sabes que yo obviamente nosotros quisiera- esperamos que llegue esa información porque hay que hacer un análisis también político sobre las decisiones y si efectivamente existen esas 55 nuevas contrataciones, esas 55 contrataciones tienen un costo. Necesitamos saber cuánto vale eso, tienen las cotizaciones. Claro, se pagadas les van a ellos. pagar las cotizaciones. Por eso yo te decía, esa estamos entonces información, primero, negociando antes, porque deuda. estamos trabajando o discutiendo muchas veces en la base a la Sí, especulación. disculpe, justamente yo decía 55 personas y que están trabajando o van a contratarse más, estás negociando una deuda, porque claramente vas a quedar siempre en deuda con las personas que contrates. Otro tema que yo creo que a propósito un poco de la economía municipal tiene que ver con el tema de los sueldos. Las personas que nos hemos revisado la página de transparencia, hay unos sueldos bastante abultados ahí, bueno, entrar a criticar el tema de los Reguleques, sueldos. como dijo la... Sí, dijémoslo, son sueldos reguleques a propósito un poco de la situación financiera de la comuna. ¿Es un tema al cual ustedes tienen alguna...? Todas las contrataciones de personal son materias exclusivas y atribuciones del alcalde. del O sea, en este el caso. alcalde me dice, yo te contrato a ti, te pago 2 millones de pesos, Claro. te contrato a ti, te pago Para los 500 concejales no lucas. es tema entonces. Porque es una pregunta que también nos han es un hecho. tema que puede ser sometido a una discusión política, pero no está dentro de nuestras atribuciones Ya. cuestionar
las contrataciones. Ni las contrataciones, ni los sueldos, ni nada. Lo planteo de esta forma. A nosotros no nos preguntan a quién ni cómo contratar. Ya, No, sí, no está entramos nosotros en eso. Esto es bueno clarificarlo, Sí, porque hay muchos gente no que lo sabemos pregunta. cuáles son las atribuciones y roles de Claro. los concejales en este caso. Claro, y esos roles y atribuciones están alojadas en el Consejo Municipal, que sesiona los 3 primeros lunes de cada mes como sesiones ordinarias, después están las sesiones extraordinarias y las sesiones de comisión. La dieta de los concejales hoy en día, y es en todo Chile, no en el municipio de Ancud, son 15,6 UTM, 725.000 pesos mensuales. Eso es lo que Eso hoy está día- reglamentado. Sin previsión, sin pago de cotización. No, Eso es una dieta. Es una dieta, justamente, es una dieta. Y en relación a lo mismo que decía Ricardo, cuando se somete a votación en el Consejo Municipal algún tipo de acuerdo o una licitación, siempre se vota, se aprueba si hay mayoría del Consejo. Claro. Aunque hay una minoría que rechaza eso, pasa. Claro. Aunque tengan los siempre es mejores por argumentos. mayoría. Siempre Claro, por una simple mayoría. Es- En caso de empate, son- Una simple mayoría, como si fuera simple ser Lo- mayoría. los empates- Cambiando la mayoría, una Lo simple que mayoría, pasa- mayoría sí. simple. No, una simple mayoría. Simple no, mayoría. más, Sí, un día puede decir. Porque yo me acuerdo siempre de la situación puntual esa de cuando se licitó la mantención de los edificios municipales y de los edificios públicos, en donde habían 2 empresas que postulaban. Aseo y vigilancia. Aseo de vigilancia, sí. Sí. Y donde habían 2 empresas que postulaban y había una que tenía 55 millones de pesos más caro durante el año, Claro, 200 millones más en toda la... 210 millones contrato. más caro el contrato que Sí, la otra. sí. Entonces, rechazaste tú, rechazó Alex. Sí. Da lo mismo, ¿no es cierto? Lamentablemente nuestros argumentos o no fueron entendidos o no fueron compartidos por el resto del Consejo Municipal, que aprobó a favor. Claro. Esa es la Entonces, en explicación. relación a eso, es lo que decía delante Vladi. ¿Cómo tú te empiezas a dar cuenta de que hay ni un cariño por el recurso público? Ni un cariño, claro, ese es el tema. Claro, porque son recursos públicos. Por supuesto. Creo Sí, que se por debería supuesto. tener más cuidado cuando son recursos públicos. Por supuesto, y por eso uno tiene que votar en consecuencia. Independiente que sea impopular o independiente de que vaya a criticar o molestarse a alguien, uno debe votar en consecuencia a sus principios. Y precisamente en resguardo de los recursos públicos es que en el caso que plantea Aldo, yo voté rechazando, porque consideraba que si tenemos el discurso diciendo que tenemos una tremenda deuda, que la tenemos, que tenemos que apretarnos el cinturón, Hay que apretárselo en todos claro, lados, ¿no? apretarlo en todos lados, contratar entonces a la empresa que cobra 50 millones más al año, con un total de 200 y tantos millones más en todo el contrato, a mí me parecía inconsecuente y no estaba dispuesto a aprobar esas cuestiones. Sí, es así de simple. Lamentablemente. Habiendo otra empresa, ni siquiera que estaba sola, habiendo otra empresa que se ajustaba al presupuesto que Por tenía supuesto. estipulado la municipalidad. Por supuesto, porque además hubo que aumentar el presupuesto para adjudicarse Por eso, a la otra Eso empresa. claro, también es porque- un punto muy importante. Claro, por eso te digo, Con entonces este de pega repente más tú empiezas grande. a mirar y los recursos, es lo mismo que pasa a nivel nacional, cuando uno dice cómo reutilizamos lo que decías tú delante, cómo optimizamos el recurso que tenemos, el país tiene un presupuesto que es adjudicado para la nación completa, pero tú ese presupuesto lo puedes reasignar muchas veces, cuando tienes esa, que se llama esa grasa que está sobrando muchas veces, y tú puedes destinar esos recursos. ¿Se llama esa? Sí, le dicen la grasa, Sí, sí, que está sobrando, Está. sí. Que Que muchas tiene veces se auditorio pierde, corpo. que muchas veces se pierde, porque se mal utiliza. Sí, po. Sí. A nivel nacional. O se priorizan otras cosas. Exacto. Porque puede ser Y los se le gatos- puede dar un buen uso, por pueden eso ser los gatos se llama totalmente optimizar legales ese y recurso legítimos, que tú pero- tienes, claro. Es que ahí es donde hablábamos delante si tiene que ver con algo que esté asociado al estricto rigor de la ley, digamos, está dentro de los márgenes de la ley el actuar, sí, lo que se puede cuestionar es la ética que hay tras esas decisiones. ¿Por qué tomamos ese tipo de decisiones cuando asumimos que hay otras prioridades? Claro. Correcto. Eso- Me imagino Bueno, que- y en mucho resguardo tiempo. precisamente, para dar otro ejemplo del presupuesto y establecer claridad sobre los presupuestos, es que en la última sesión de consejo nos mostramos varios concejales que no estábamos dispuestos a aprobar el plan de desarrollo turístico de Ancud porque no tenía asociado los costos. Muy bien por poner. ¿Y eso cómo Pero se eso genera? se votó y no se aprobó. No. Se puso ¿Ya? en tabla. Se puso A ver, en partamos, tabla, hagamos un Sí. poquito de historia. Un El 2015 se desarrolla todo el estudio por medio de una consultora local licitada y adjudicada para el plan de desarrollo turístico de Ancud. Un documento que supera las 400 páginas con estudio, metodología, cartera de proyectos, matriz de financiamiento, etc.
Ese documento jamás fue pasado por la mesa de consejo para su aprobación o rechazo por la exalcaldesa, a pesar de las insistentes solicitudes que le hicimos varios concejales diciéndole que ya teníamos un insumo para organizar, para planificar, organizar las iniciativas para el desarrollo económico del turismo en nuestra comuna. Entendiendo que el discurso que se aplica tanto en las campañas como cuando vienen tiempos de crisis como el que estamos viviendo, que el turismo va a ser nuestro gran salvador. No se hizo. Y está el instrumento, llegó hasta el informe final, no hasta el análisis en el Consejo Municipal porque nunca se puso en tabla. Ya. ¿Y esos recursos fueron destinados, se pagaron? Claro, no, fue está un gasto listo, hecho. trabajo Un gasto hecho. Entrando a la actual administración, se empieza a hacer una revisión de ese documento y lo que se le entrega al Consejo entonces para su revisión es una nueva versión de este Pladetour 2015, 2.0. el 2.0, el Pladetour 2017, que a juicio mío y bajo el análisis que hago yo, que le hice ingreso también mediante un informe hace unos días atrás, lo que hace es reducir un instrumento de planificación territorial, como era el Pladetour, que contemplaba toda la gestión y acciones de un municipio y sus direcciones municipales en torno al desarrollo económico del turismo, a un programa que solo plantea ideas y algunos objetivos a corto plazo, proyectos, llamémoslo, a corto plazo, desarrollados por la Oficina de Turismo. O sea, de lo macro a lo... Claro. Nos fuimos a lo más doméstico, digamos, ¿no? Que pudiera cumplir la Oficina de Turismo. Mi primera crítica a este documento, porque yo lo que hago es una crítica al documento, no a quien lo elabora, Sí, no, claro. al documento. Y para lo que quiere ser y también, para lo que quiere justamente servir, para lo que se pretende que sirva, que es activar la economía local por medio del desarrollo del turismo, es que entonces ya no compromete la acción de todo un municipio y sus direcciones de forma articulada para el desarrollo económico, sino solamente las actividades de una oficina. Ya. Parcial. Luego, Lo reduce. una segunda observación que tengo es que el documento nuevo, que pasa de estas 400 páginas a 46 páginas, no tiene ningún aspecto metodológico. Es decir, que todos los procesos de consulta, de reuniones que se hicieron, carecen de metodología para la toma de información, su sistematización, análisis y propuesta. Es decir, que no carece entonces de una objetividad, pero por sobre todo de métodos para De la una base, medición sí. del Importante. cumplimiento de Sí, sus metas. claro. Esa es la segunda ¿Cuáles van a observación. ser O nuestros sea, no tienes parámetros? verificadores para luego... Para el cumplimiento de las metas. Pero tampoco el levantamiento, dices tú. No, pues no hay Bueno, nada. No hay una se metodología. hicieron encuestas que no tuvieron un diseño metodológico, se hicieron No se preguntas por sistematizó, Facebook. no se sacó una... Hubo nada. muchas consultas. que- Reuniones también dice que yo lo tengo acá. Sí, reuniones, no, sí, me consta que se hicieron esos encuentros, pero esos encuentros Pero eso carecieron hay de que una trabajar, metodología. y eso es lo que no está. Claro, una metodología para analizar y sistematizar, analizar y proponer a través de esos datos. Y por tercero, pero no menos relevante, cada uno de los 44 proyectos que presenta este Pladetour no está asociado a los costos. Es decir, que si hoy día nosotros nos preguntamos cuánto vale el Pladetour No sabemos. 2017, no se sabe cuánto vale, pero tiene asociado como fuente de financiamiento el presupuesto municipal. O sea, Yo no voy a ser el responsable de aprobar un cheque en blanco. Claro. Y una de las críticas entonces que hacía yo en la última sesión de consejo es que por favor se integren los valores. Por último, unos estimativos. Por otro lado, no puede ser que iniciativas tengan puestos como propuestas de fuente de financiamiento la Corporación de Educación, por todo lo que hemos hablado. Porque no es tienen imposible. plata. Es imposible que se proponga como fuente de financiamiento la Asociación de Municipios entre Kemchi, Ancud y Dalcahue, porque ambas, tanto Corporación de Educación como esta asociación, están lejos de estar dentro de las atribuciones del Consejo Municipal para comprometer esos recursos. Es decir, estaríamos excediendo nuestras atribuciones y nos metemos en problemas nosotros y problemas quienes pretenden ejecutar esto. Entonces, si tenemos un plan que no tiene costos, que no tenemos idea cuánto vale, que no tiene metodología, que no tiene claridad sobre la matriz de financiamiento, pero es que sí tiene un cronograma que establece que varios de los logros se van a desarrollar el 2017, cuando nosotros aplicamos nuestra facultad fiscalizadora establecida en el artículo 79, letra C de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dice que al Consejo le corresponde supervisar el cumplimiento de planes, nos vamos a encontrar con una serie de proyectos que no se van a poder cumplir. ¿Y a quién afecta eso? No afecta a este concejal. Aquí estamos entregando una ayuda a los concejales cuando estamos diciendo, paremos un poquito, no sacamos nada con acelerarnos, aprobando un Pladetour sin este tipo de análisis. Es que eso me ¿A quién favorece? Entonces lo que planteo yo, ¿cuál es el afán o cuál es la idea de aprobarlo rápido? Que viene el verano.
No sé, Mira, creo Son yo. tipos de- yo Pero creo que son fíjate- tipos de acciones que se Pero pueden llevar a tú cabo lo en dijiste eso, paralelo tú al- lo dijiste eso al alcalde. Sí, por supuesto. ¿Y qué dijo el alcalde? La verdad es que no intervino mucho en la sesión porque el encargado de la oficina de turismo fue el que contestó. Pero él las tiene una opinión preguntas. del proyecto. Bueno, tendría que invitar al alcalde. Yo no soy intérprete. Pero él no, pero él no dijo. Bueno, no. Dijo así. No. Sí, sí. Ahí sí, A los en leones. términos del resultado de su propuesta para la aprobación y rechazo, lo que hace es retirar entonces. Ah, ya. Pero él toma la Sí, decisión de respecto. todas maneras. Bueno, viste, Entiendo ahora considerando. la Sí, pregunta. Sí, lo que hace entonces es no someter la votación, tomando en cuenta lo que decimos los concejales, e incluso ya ayer jueves nos llegó ¿ayer jueves? ¿No? ¿Qué Sí. día estamos Sí, viendo? Estamos sí, viernes, viernes a las viernes. 9:30, ¿no? Ahí. Viernes a las 9:30. Ya tenemos Acá son un cuarto para las 10. Ya tenemos la día tabla lunes. de la próxima sesión de consejo y no está integrada la aprobación del plan de tour. Eso da una señal de que precisamente había razón en los argumentos que estamos esgrimiendo tanto con el concejal Muñoz y el concejal Velázquez, que fuimos los tres que observamos esto. El concejal Eduardo Nelson Delgado, no recuerdo que haya intervenido, y el concejal Eduardo Delgado también quería que esto se apruebe ya. Ya. Porque es que viene el verano. Entonces, Inmediatamente. por Claro. ejemplo, Aquí es una pregunta Sí. relacionada con lo que dice Aldo, porque Sí. ¿qué pasa si la mayoría de los concejales estuviera de acuerdo con aprobar este tipo? Se aprueba nomás, como Se dice aprueba. Aldo. Pero si independiente estás de la aprobando un realidad. cheque en blanco, pues si no hay, Sí, no hay pero dinero. ahora, Pero eso es lo que yo decía, claro. Eso es la política. Sí, Pero no. fíjate, Para la tele. que Pregúntale a Mayor qué le pasó, ¿no? no me Ya vamos a ir con ese tema. Pero Pero vamos a tener que ir a Pero la- dame 30 Pero- segundos para aclarar una cuestión. 30 segundos por cronómetro, Rodolfo. Todas las iniciativas que contempla este Pladetur 2017 ni siquiera es necesario que pasen por consejo. De hecho, algunas ya Correcto. la están haciendo. Exactamente, eso te iba a decir de acuerdo a lo Entonces, que yo decía. lo que no entiendo es el afán de ponerle El en nombre, un documento, Pladetur. decir Pladetur, anunciarlo en las redes sociales, porque se anunció Sí, Sí, en claro. las redes sociales que Y venía el- casi sí. así como, esta noche lo Ya aprueban. viene. Y después fue el guatazo. Entonces yo creo que tenemos que bajar un poquito la intensidad Sí, de la claro. difusión por redes sociales, calmar. Las redes sociales no está la vida. La Sí. vida está en el análisis profundo de los instrumentos de planificación territorial y la posibilidad de ejecutarlos. que Oye, sean hubo realidad, no solo papel. una grave falla en la presentación del tema, porque la persona que lo presenta debería de haber tenido en cuenta estos elementos. Pero, Sí, pero no estaba. creo que esa reunión fue clarificadora también. Sin Y duda. Mira, el ahora apuro es porque esperemos venía que el no verano. se dilate, Sí, que no se exacto. dilate mucho, porque como dice Sole, viene Viene el el verano. verano. ¿Ah? Oye, vamos a ir a la última pausa acá en Libre Sesión y volvemos para conversar de estos temas, de otros temas. También apareció por ahí el tema del Frente Amplio. Mira como lo tituló Gamba, pelea de cuicos, cúpula del Frente Amplio bajo la candidatura de Alberto Mayor. Vamos y volvemos. Esto es Libre Sesión.